¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista. Bueno, lo prometido es deuda y hoy hablaremos sobre geometría sagrada. Tengo un invitado de lujo, el doctor Carlos Riera Kinkel. Algo de lo que ha hecho, él es médico cirujano por la UNAM y por La Salle. Ha escrito cerca de 10 libros, tiene más de 10 trabajos publicados, de 100 trabajos publicados en diferentes revistas especializadas. Él es cirujano del corazón en niños y adultos, pero bueno, además de su larguísimo currículum vitae, Carlos es un estudioso de diferentes disciplinas. Es de estos hombres del Renacimiento de los que hemos hablado aquí varias veces. Y para empezar esta entrevista de geometría sagrada, quiero iniciar con una poesía de Rubén Darío que se llama Ama tu ritmo. Y yo espero, querido Carlos, que te guste y te sorprenda lo que Rubén Darío escribió en su momento. Ya por el ritmo, ya. Ama tu ritmo y rima tus acciones bajo tu ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos. Y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro, del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna. ¿No es una belleza? Bueno, Carlos Riera Kinkel, hoy con nosotros, y nos va a platicar sobre un tema importantísimo que tiene que ver con todo lo que hay en la naturaleza, ¿no? La geometría divina. Se dice que el hombre de Vitruvio nos muestra que el hombre, el ser humano, somos el centro de todo y la base de medición de todo. Eso lo hacemos, yo creo que un poco de manera egocéntrica. Desde el número áureo, las construcciones de las catedrales, el cómo se ve una galaxia, lo que pasa en una flor, toda la cuestión de espirales, en fin, se da en la naturaleza entera. Estamos regidos de alguna manera por un patrón, y ese patrón le dijimos número áureo, número de Dios, y hablamos de geometría sagrada. Yo creo que es todo lo que se manifiesta en el espacio. Cuéntanos, Carlos. Pues mira, primero que nada, Fernando, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Siempre te he escuchado y me parece muy interesante la forma que provocas el tema de la búsqueda de la intelectual, de causar este escozor intelectual a todos los que te escuchan. Y mira, antes de empezar a entrar al tema de la geometría, ¿qué te parece si empezamos a definir que la geometría sagrada solamente es la expresión de una forma, de una figura, de una idea? Entonces, te diré que cuando los primeros filósofos hablaron y pensaron en Dios y en la creación de Dios, lo tenían que conceptualizar. Y para poderlo conceptualizar, es necesario conformar un límite. Ese límite lo da el círculo. Es la diferencia entre la nada y el todo. Bueno, una vez que ya tienes el círculo vacío, tienes que definir el origen. Entonces los filósofos pusieron un punto. Y ese punto, a la hora de describirlo, es cómo se da la manifestación de arriba hacia abajo o bien del centro hacia afuera. Siempre en dualidades. Sí, pero si estás entrando en ese tema de dualidad, es que esa unidad, esa porción una, hubo que generar otra unidad para que ella pudiera observarse a sí mismo. Claro, no tendría sentido el uno. Claro. Sin el dos. Ya que estás tú guiando la conversación hacia ese tema, te diré que el triángulo es una representación de eso que justamente tú estás diciendo. ¿Y cómo es? El 1 es el punto del vértice superior. El 2 está conformado por la línea recta. Es el margen de asociación entre dos puntos.
Y el ritmo, al cual acabas de hacer alusión, son los dos segmentos que conforman ese péndulo que va de un lado hacia el otro y generan un triángulo. Y entonces ya estamos empezando a hablar de geometría. Pero antes, déjame seguirte explicando con respecto a este círculo. Venga. Entonces, si este círculo tiene un punto en el centro y lo que es arriba es abajo, bajo el concepto hermético de Hermes Trismegisto, diríamos que trazaríamos una línea. Estás hablando de equivalión. Claro. Ok. Y entonces haríamos una línea de arriba hacia abajo. Y también tendríamos que estar colocando una línea en carácter horizontal. ¿Por qué? Porque estamos describiendo el espacio. Todo lo que existe en el mundo es una conformación que está de ese todo en el tiempo y en el espacio. Ahora bien, si esto lo llevamos a términos metafísicos y religiosos, tú vas a colocar la Aleph, el Vav, que es el clavo, y las dos Heis que están a los lados. Entonces se conforma el Yod Hei Bai Hei. Pero nosotros estamos girando, porque todo, Fernando... Explícame lo que acabas de decir, porque yo lo sé, claro, pero mucha de la gente que nos ve no. Claro, cuando tú ves una cruz común y corriente, la cruz románica, estamos hablando de un Aleph, el principio vital, la Vav, que es el clavo, por eso es la clave, y después dos letras Heis. Pero, si tú te fijas, en la filosofía oriental, nos dice que todo está girando bajo una suástica que gira hacia el lado derecho. Sí, que es el inverso de la Hitler la pero el inverso. Exactamente. El inverso, porque esa gira hacia el lado izquierdo. Pues como el bien y el mal. Exactamente. Pero ese es el primer principio de la geometría, Fernando. El primer principio es de definir que todo lo que existe en el universo está en pleno movimiento. Y todo ocupa un espacio. Y tiempo. Y ahí se da la geometría. Claro. Y entonces, en el espacio-tiempo se conforma entonces este aspecto en donde los filósofos, porque las primeras escuelas de filosofía eran escuelas de matemáticas. Lo único que utilizaban era el lenguaje de las matemáticas para explicar la filosofía. Es más, los primeros filósofos nunca habían hablado de ideas. Ellos hablaban de formas. Claro. ¿Por qué? Porque específicamente a Sócrates te diré cuando él plasmó la siguiente frase: yo solo sé que no sé nada. No es que estuviera diciendo que no supiese nada, sino lo que está declarando es que lo que sabe está en completo cambio. Está en movimiento permanente, con independencia. Cuando yo, por primera vez en la secundaria, leí esta frase, dije, pues sí, en la medida en que más conozco, más conciencia tengo de todo lo que me falta por conocer también. Pero no tiene esa doble acepción. Pero no te describe ignorancia, te describe que el conocimiento que tienes en el hoy es un conocimiento distinto que va a ser en el mañana. Claro, bueno, como todo el tema de física cuántica y mecánica cuántica que tiene que ver con este tema, ¿no? Claro, porque la física cuántica está trabajando con el tiempo y el espacio. La física de la relatividad desaparece el tiempo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de proporción y estamos hablando de geometría, tenemos que definir entonces qué es todo en referencia a qué. Todo es una referencia a qué. Por eso el hombre es el elemento que no está en el centro, está en medio. Y ahorita te lo voy a explicar. Pero, si quieres, ¿por qué no describimos qué es un ser humano? Bueno, la definición del ser tiene que ver con la parte más divina del universo, ¿no? Que tú hace un momentito comentabas algo que es muy interesante, ¿no? El cómo, de alguna manera, la ciencia y la magia se separaron. Yo creo que inicia en esto Pitágoras probablemente, ¿no? En donde los números eran sagrados y descubrieron las notas musicales, pero después llega Sócrates, mucho tiempo después, y después llega Platón, y en los presocráticos hay algo, pero después de Platón empieza a haber este divorcio
entre la llamada filosofía, que el que primero que la nombra es precisamente Pitágoras, con ese nombre, y como ciencia y magia, ¿no? ¿Qué es el ser? El ser, en mi opinión, es el todo, es el punto. Hay dualidades, pero nos dedicamos a vivir dentro de las dualidades tristemente. Y por eso a mí me sorprende gratamente un hombre como tú, que es un científico, ¿no? Un científico además con cosas muy particulares, vaya, un cirujano del corazón en niños, en adultos, pero al mismo tiempo te metes a geometría sagrada y a muchos otros temas que hemos platicado tú y yo, ¿no? Nos gusta la programación lingüística, en fin, ¿qué es el ser? Yo creo que el ser es el todo. Pues déjame definirte que para mí, ¿qué es el ser? Yo soy un poquito de la corriente aristotélica que define el ser vivo, el que tú quieras. El ser vivo es aquel que tiene la capacidad de sustentar su propio movimiento. Un ser artificial es aquel que requiere de un elemento externo para poder sustentar su movimiento. Esa es la magia. Esa es la magia de la que tú estás hablando. La ciencia no está peleada con la magia. No está peleada con estos conceptos que hay veces que pueden caer en la subjetividad o que pueden caer en el mundo de lo intangible. Ya decían los dominicos, labore et orae, o ora et labore. Ello quiere decir, de ahí viene la palabra laboratorio. Claro. Laboratorio quiere decir laborar Y orar. Simultáneamente. ¿Qué estaban haciendo estos místicos? Estaban vinculando el fenómeno del habla, el fenómeno de lo que ahorita estamos haciendo, en donde estamos emitiendo un sonido que tiene una proporción y que en consecuencia tiene una forma. Y si estamos hablando de sonido, a propósito tendríamos que hablar de ondas. Claro. Y si hablamos de ondas, hablamos de vibración. Y entonces ya no estamos hablando de mecánica cuántica, sino de la teoría de la relatividad. Claro. El día que el hombre comprenda que hay que pensar en ondas, es un concepto difícil de aterrizar, que lo podemos describir. Pero bueno, te diré que en el mundo y en toda la creación se encuentra esta manifestación que se da en lo que decía Aristóteles, la sustancia, que se manifiesta en una materia para modificar la forma. Que tiene que ver con el arjé. Exactamente. Y entonces, si yo a través de la materia modifico la forma y genero la idea, mi proceso ha sido de abajo para arriba. Ya hay algunas enseñanzas que nos dicen, generación no creación, pero esta creación nosotros podemos llevarla a la recreación. Esa recreación es donde ya participa el hombre, porque el hombre es, en su semántica, Om y Bra, que quiere decir la puerta a Dios. No nos podemos alejar de la divinidad, porque la divinidad nos muestra cuál es el patrón al cual nos debemos comparar. Bueno, y yo te diría que no podemos alejarnos de la divinidad porque somos parte de la divinidad. Todos tenemos la chispa divina dentro. Pero una de las muestras de la divinidad en el hombre y en todas las cosas es precisamente la geometría sagrada. Por supuesto. Repetimos el mismo patrón. Unos buenos, unos malos, todos tenemos ojos azules como tú y yo, otros los tienen rojos porque pues no sé qué fuman, y otros negros, unos de piel no sé qué, otros de piel amarilla, negra, roja, lo que tú quieras, pero somos lo mismo. Y curiosamente, cuando lees acerca de experiencias cercanas a la muerte, te das cuenta que todo es lo mismo y que todo es divinidad. Pero ya lo decía Spinoza, no existe el aquí y el allá, es un continuo. Es un continuo. Maravilloso, Baruch. Sí. ¿Cómo se llamaba? Baruch, Bento y Benito Spinoza, ¿no? Los tres nombres maravillosos. Es correcto, las tres. Un gran filósofo. La ética de Spinoza hay que leerla. Yo les recomiendo. Es un libro fantástico, difícil,
para mucha gente, pero Spinoza es un personaje al cual le aplican la jerem, es decir, lo corren del judaísmo por sus ideas. Claro. Pero mira, yo invito a tus televidentes, los invito a que entiendan la creación ya desde el punto de vista de la demodulación de la creación. Y esa demodulación es lo que te lleva a entender de arriba hacia abajo cómo es que está funcionando y se va dividiendo en fractales. Si yo quiero recrear, entonces lo único que tengo que hacer es hacerlo en la misma proporción, porque las leyes de lo de arriba y de lo de abajo, segundo principio hermético, Claro. son las mismas. No tenemos que inventar el agua tibia. Lo único que tenemos que hacer es emular ese patrón. Y la emulación de ese patrón viene desde el mineral más inferior hasta la galaxia más compleja. ¿Qué es un fractal? Es la división. Es una relación aritmética. ¿Dónde vemos los fractales? En Carlos? todos lados. En todos lados. Esa es la maravilla de la geometría sagrada. ¿Por qué? Porque los antiguos místicos estaban tratando de encontrar cuál es la proporción. Todo esto empezó con las matemáticas. Primero quisieron contar, luego quisieron comparar. Y para poder comparar, yo necesito tener una relación de comparación. Claro, si no es imposible. Veamos a los antiguos egipcios. Nada existe Claro, si no hay una... y era una relación de un codo. Claro. Entonces establecieron una relación y en base a esa relación aplicaron todas sus normas. O como pudo haber sido en el siglo XVI, el caso de la creación del pie. El pie de Enrique VIII representaba 30 centímetros. Representaba. ¿Qué es eso? Una proporción. Una proporción entre una medición estándar con una medición que es no estándar. En la proporción o en la geometría divina, tú estás relacionando dos medidas que parecen que no tienen nada que ver, pero al momento de ajustarse, convierten y hacen que las cosas sean bellas. ¿Y qué es que algo sea bello? Pues aquello que se le compara a la divinidad. Es correcto. Y yo les sugiero que ustedes busquen fractales. Hay imágenes de fractales bellísimas, ¿no? En paisajes, en nubes, en acantilados, donde a veces es un poco más fácil el notarlas, ¿no? En los árboles, por ejemplo. Los corales. Los corales también es maravilloso. Los vasos sanguíneos. Bueno, de ahí habla el médico. Claro, pero miren, cuando ustedes ven esta relación, cómo guarda esta relación, observen a cualquier planta que tengan a su lado derecho o a su lado izquierdo. Observarán como primero tiene una ramita, después va a tener dos, después esa de dos va a tener tres, y esa de tres en alguna va a tener 5, otra tendrá 8, y así se va disgregando. Me estás hablando de Fibonacci. Exactamente. Entonces, eso se repite. No es más que la conversión de un número, que es el número phi, descrito por ese gran filósofo griego. Phi es el símbolo del cero, es el cero. Que no es el pi 3.1416. No es el cero, es el círculo. Exacto. Phi es 1.618.0033. Claro. Y es la proporción áurea, lo que llamamos el número de Dios. Claro. Pero ¿qué es oculto? Oculto es oculto. Quiere decir el culto a O. O es Dios. Es Dios. Entonces, el círculo es lo que circunscribe ese, suena feo, pero el culo. Claro. Y ese círculo le tengo que poner en el espacio-tiempo un punto. Y de ahí surge la cuadratura del círculo. Que lo vemos en el hombre Vitruvio. Claro, También. pero va más allá de eso, Que Fernando. en la medida en que yo estoy de pie con los brazos horizontales, soy el cuadrado, pero cuando estoy con los brazos hacia arriba en este dibujo de Leonardo, soy el círculo, y ahí qué? se muestra la cuadratura del círculo, que es el principio Porque el hombre es la proporción de Dios. de todas las cosas, se dice. De todas las cosas. Pero los elementos inferiores, que consideramos como inferiores, no quiere decir que sean inferiores a nosotros. Los minerales tienen muchas cosas. Claro. Los vegetales, los animales, los homínidos y hasta llegar a la conformación del hombre. Porque esto no se está peleando con la teoría evolutiva o no, sino se refiere a una recapitulación de algo. ¿Por qué? Los contemporáneos de Darwin, como es el profesor Ekman, él nos hablaba de la recapitulación. Entonces nosotros, generación con generación,
estamos recapitulando lo que vivieron nuestras otras generaciones. Eso me lleva a un tema en el que yo he insistido, que no es nuestro tema de hoy, pero que a lo mejor tú puedes darnos una pequeña explicación. Yo insisto que tenemos memoria genética y que muchos déjà vus independientemente de que vivamos en diferentes planos simultáneamente, muchos lugares, yo ya estuve aquí, es que a lo mejor genéticamente algún ancestro mío vio una postal o estuvo ahí, pero que tenemos esa memoria genética. Bueno, es maravilloso cómo nos vamos conformando, como tú dices, nos vamos construyendo. Mira, Fernando, qué curioso. La palabra evolución proviene de la EVA. ¿Y qué es la EVA? Es la EVA mitocondrial. Entonces, realmente las generaciones que influyen en nosotros son 7 generaciones hacia atrás. De esos ancestros que pudieron evolucionar o se mantuvieron en una etapa evolutiva distinta. Lo que tiene que hacer el hombre ahora es la responsabilidad que tiene de asumir su propia responsabilidad en ese proceso evolutivo. Y al asumirla, puede entonces manipularla. Claro. Al manipularla, si yo conozco la geometría, cómo se está conformando y cómo se está aplicando, entonces puedo desechar lo que no me sirve y engrandecer lo que sí me sirve. En tu labore, trabajar y orar. No estoy aquí promoviendo el tema, sino que lo que estoy haciendo es una alusión a la importancia de la palabra, a la importancia del verbo que es el que construye la acción. Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué los hombres libres y de buenas costumbres, como empezamos a hacerlo desde un principio, ¿no? Estamos más interesados en estos temas que la gran mayoría de la gente, cuando debería, me parece que a todo el mundo interesarle? ¿Es parte de una formación iniciática? No, Fernando. Lo que pasa es que hay veces que la sociedad no entiende de dónde proviene el origen de las palabras. La palabra libertad, liber quiere decir amor y tad quiere decir Dios. Es el amor a Dios. La única diferencia es que tu acción tiene que estar en conjunción con el amor a Dios y entonces serás libre. Aquel hombre que vive con miedo es aquel hombre que vive sin la libertad de Dios. Naturalmente. Así es. Bueno, entonces, el miedo no es un concepto complejo. El miedo es lo contrario al amor. El miedo hace que la gente mate, que la gente haga trampa, el miedo hace que la gente abuse, ¿no? Pero cuando hay amor, sale el miedo. Ahora, a mí que me encanta el tema semántico, te diré, el amor es la ausencia de la muerte. Claro. El amor es a privativo de y mor se refiere muerte. A la muerte. O bien, cuando hablamos de la moralidad, estamos hablando de donde mora, donde vive ese Dios. Ese es Dios que vive en nosotros. Y moralidad viene también de mor es costumbre, ¿no? Es correcto, pero tiene mucho que ver que la conformación de nuestro cerebro tiene que ver con esa conformación moral, como le diría Damasio, un gran que nos habla de cómo se construye el cerebro y que el mismo cerebro es quien inventa al hombre, porque recuerda que el hombre es aquel que tiene la posibilidad de tener conciencia de sí. Yo puedo tener un animal que sea muy inteligente, un perrito muy inteligente. Tiene conciencia de sí por su espacio, pero nada más. No, pero no tiene conciencia espacial. No tiene conciencia de que su nombre, Bobby, Mila, claro. Estos perritos reconocen su nombre por identificación del sonido y que hacen una conducción hacia que asocien el nombre con lo que están viviendo. Claro, el hombre pero no tienen conciencia de lo que son ellos. Claro. Esa es la diferencia que Emmanuel Kant nos enseñó. Exactamente. Emmanuel Kant nos dice en su último postulado es: ¿quién es el que piensa lo que piensa? ¿Quién es ese que piensa lo que está pensando? Y eso es lo que hace el hombre. Esa es la diferencia. La crítica de la razón pura. Por supuesto. Maravillas de Kant. Pero el hombre no está solamente conformado por un elemento racional. Tiene un elemento emocional, racional y social que está construido. ¿Por qué? Te diría yo.
podríamos ahorita platicar, ya nos estamos, de manera muy a gusto, saliendo un poco, nos estamos saliendo del tema. Está muy a gusto la charla. Pero sí. te diré lo siguiente. ¿Hay una diferencia clara entre conciencia con S a conciencia sin S? Pero lo sé, lo tengo claro, te he escuchado. Y bueno, tiene su porqué, el conciencia con S o sin S. Te lo voy a explicar. La diferencia es esa S que te marca la sabiduría. Esa S que representa una serpiente que une el ser, el elemento material, pío, que significa puente o puerta, y ente, a ese elemento etérico. Cuando tú ves a un sacerdote hacer una bendición, está uniendo sus dedos, porque otra vez es la O, y la unión de lo físico y lo metafísico. Lo importante es que la mente, que lo es todo, primer principio hermético, Claro. es quien actúa El mentalismo, en el tema físico y en el tema metafísico. Entonces, en la construcción, ahora que estamos hablando de la evolución, es que nuestra evolución tiene que estar dirigida a menos elementos materiales y a más elementos etéricos, a códigos materiales o a códigos divinos. ¿Qué sabía Leonardo? ¿Qué sabía Miguel Ángel? A ver, hay un fresco maravilloso donde Dios toca al hombre, ¿no? En la Capilla Sixtina. Se llama La creación de Adán. La creación de Adán. Y ahí, en esa forma, aparece el cerebro humano. Pues mira, qué bueno que tocas este tema, Fernando, qué bueno que es muy interesante lo que acabas de decir. Si tú te fijas la actitud de Adán en esa figura, observarás que Adán está en una conducta lánguida. Totalmente. Prácticamente está como dormido, Sí, desinteresado. sí. Lo que está planteando es el despertar del hombre tocado por Dios. Que Dios está esmerando, está ejerciendo su voluntad para poder dotarle a ese hombre de una conciencia inferior a una conciencia superior. Y entonces, te diría, este conocimiento parecería muy claro para todos, pero no lo es tanto. Tan es así que tardaron muchos siglos en que un neurocirujano descubriera que parecía un cerebro. ¿Qué es un cerebro? Es un cerebro, Sí. exactamente es un cerebro. Pero lo mismo se compara con el ojo de Horus Claro. en la costumbre egipcia. Bueno, en la entrevista, en este programa que estamos viendo, es la entrevista. Claro. Y sale el ojo de Horus, ¿no? Con un ojo moviéndose, que fue idea de mi querido y poderosísimo hermano y amigo, quien se dedica, me ayuda con toda la producción de esto, ¿no? Que Eric Villanueva Vélez es a quien se le ocurrió este tema del ojo de Horus. Un anuncio, sí. El ojo, ese ojo que está plasmado en tus entrevistas, representa al tálamo. El tálamo es lo que une la mente racional con la mente emocional y con la médula oblonga, que es la porción inferior. Si tú lees un libro que se llama Los dragones del Edén de Carl Sagan, te describirá un concepto que dijo MacLean ya en muchos años anteriores, donde nos hablaba del cerebro triuno, que está formado por el sistema reptídico, el sistema límbico y la neurocorteza. El hombre lo que tiene es que tiene más desarrollado el complejo reptídico o reptiliano, que lo tiene desarrollado solamente para conductas involuntarias. O bien, aquel hombre que se convierte en una gente agresiva está trabajando con el elemento reptiliano. Mientras que una persona que tiene dominio de sus emociones, que tiene dominio de su razón, pero también tiene la capacidad de invertirlo. Porque al momento que tiene la capacidad de invertirlo, tiene la capacidad de crear. ¿Por qué? Porque está utilizando su elemento emocional. Fíjate que hay cosas de las que estamos charlando, Carlos, que a mí me gustaría que más gente, y esa es un poco la razón de las entrevistas, ¿no? Dejar sembrado en la gente las ganas de aprender.
por ejemplo, yo acabo como tú sabes, me eché un viaje de estudio largo, que me fui a España y Portugal, me encontré con donde está enterrando en Oporto João Gordo, ¿no? Y es la última cena, pero aparece María Magdalena en una escena volviendo el estómago en el regazo de Jesús, y Jesús señalando que está volviendo el estómago antes de que la proscribieran y la pusieran como una prostituta, ¿no? Que hoy, bueno, después fue santa y hoy ya está a nivel de los apóstoles según la iglesia, ¿no? Pero bueno, cómo se nos han ocultado tantas cosas y cómo vamos descubriendo, y algunos que llevamos muchos años metidos en el estudio de lo esotérico, pero también de lo exotérico, poder compartir con la gente algunos desconocimientos, sobre todo sembrando dudas, que es la parte más bonita. Por ejemplo, el Escorial, algún día lo habíamos comentado tú y yo, ¿no? El Escorial. Soy un amante del Escorial. Bueno, yo también. Un día me mandaron con el guía más importante del Escorial a hacer una visita. Y en lo que él me platicaba la historia y no sé qué, yo no sé cuánto, yo veía el Templo de Salomón, que es lo que es, ¿no? La parrilla, el por qué San Lorenzo del Escorial, ¿no? ¿Dónde se pone el Escorial? En la escoria, ¿no? Cómo Felipe II reta de manera brutal a la Inquisición y la burla, ¿no? Y todo el mundo habla, por ejemplo, de Juan de Herrera, que fue el arquitecto, cuando no lo fue, en realidad, del que sabía de todas estas cuestiones ocultas, de donde está nuevamente la geometría sagrada y donde encuentras mensajes por todos lados, pero las cosas están para el que tiene ojos para verlas. Mira, Fernando, acabas de decir una cosa que es muy interesante. Los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Bueno, lo que hace la geometría sagrada lo decía Wittgenstein, ¿no? No puedes nombrar aquello que no conoces. Entonces, lo que nos enseña la geometría sagrada es que nos enseña a ver lo que no es evidente. Y como los grandes alquimistas hacían, si tú quieres tener un secreto, entonces lo que necesitas es ponerlo en el lugar más evidente. Y ese lugar tan evidente se llama una catedral, se llama cualquier conformación de piedra, que son verdaderos libros. Una catedral es un verdadero libro de enseñanza mística religiosa. Ahí está el misterio de las catedrales de Foncanelli. Aquí tuvimos como invitado a un queridísimo hermano nuestro, que es Rogelio Ríos Peña, hablando sobre alquimia, ¿no? Es un tema interesante. Un tema interesantísimo, ligado evidentemente a todas estas cosas que estamos platicando. ¿Qué más nos puedes decir, Carlos, de esta parte? Pues yo lo que quisiera es contagiar al público de que la geometría sagrada y todos estos conocimientos tienen una relación práctica. Si tú buscas la geometría en tu vida, si tratas de encontrar esa armonía, ese equilibrio que es la armonía, claro. La armonía, si tratas de encontrar y saber que la vida no es otra cosa más que el orden dentro del desorden. El orden dentro del caos, ¿con C o con K? Bueno, como lo quieras explicar, claro. Porque la K tiene que ver con los archivos acásicos. Y ahorita quiero volverme a regresar a la figura de Adán que me decías hace un momento. Si Adán fue el primer hombre, ¿por qué tiene ombligo? Bueno, y Eva ¿Tú crees que es un error? No, claro. Y Eva no fue la primera mujer. Claro. Existió Lilith, ¿no? Entonces, si Adán no fue el primer hombre y tiene un ombligo, ¿qué significa? Los místicos y esta gente iluminada tenían la posibilidad de dejar esos pequeños mensajes. Y te voy a decir de dónde proviene. Rea, en la mitología griega, Rea era esposa de Cronos, Saturno. Y entonces le dijeron a Saturno, oye, ten mucho cuidado porque uno de tus hijos va a ser quien te va a destronar. Zeus. Entonces, Rea, cansada de que se comience, has visto en el Museo del Prado esa imagen de Goya que se está devorando a uno de sus hijos. Saturno se está devorando a sus hijos. Hago un paréntesis, uno de mis
pinturas favoritas en el Museo del Prado es precisamente el Bosco. Ah, claro. Pero ahí está, bueno, el Jardín del Bosco. El Jardín de las Delicias. De las Delicias de Bosco. Es el tríptico, pero sigue. Sí. Bueno, pues mira, resulta que Rea, cansada de que Cronos se comiese a sus hijos, entonces un día le da una piedra envuelta en un pañal. ¿Cómo crees que se llama esa piedra? Omphale. Y Omphale es ombligo. Y gracias a que en lugar de haberse comido a su hijo, se comió a una piedra, fue que pudo nacer Zeus, el sexto hijo. No es casualidad que sea el 6. Zeus, sexto, sexo. Sexo, todo tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque Zeus tiene la capacidad de procrear arriba y de procrear abajo. Y aquí no nos referimos a una procreación de manera sexual. Nos referimos justamente a creación y recreación. Sí, claro. Porque el hombre entonces es este Zeus. Y está exactamente al mismo nivel que Ares. Ares, que establece una guerra entre el mundo metafísico y el mundo físico, donde siempre pierden el mundo físico y siempre ganan el metafísico. ¿Por qué? Porque el hombre está guiado por los códigos materiales, y al estar perdido en esos códigos materiales impide su crecimiento hacia el desenvolvimiento, a esa evolución espiritual que lo va a hacer mucho mejor persona y mucho mejor individuo. ¿Por qué? Porque nuestra conformación se radica justamente de esos 3 seises. La conformación del mem, que está en el número de mem, si tú ves cuando describes mem, la letra mem en hebreo, sí, en hebreo, el valor numérico en Sof es 600. Ese es el primer 6. Y después es Tiferet, que es el segundo 6, que es el logo solar, que es la piedra filosofal, que es el Christus, que es el cuerpo etérico. Y entonces lo que tenemos es que construir ese cuerpo etérico que nos traduzca a nuestra última conformación, que es la conformación angélica. Y ahí termina nuestra conformación. Por eso estamos formados por 3 seises. Y que son, claro, son 3 seises. Somos satánicos, ¿no? No, en el sentido. No. Pero El fíjate, mal está totalmente malentendido. no, claro. Pero y Satán quiere decir sabiduría. Entonces, bueno, al final del día hemos como tergiversado cosas a través de las religiones. Porque no conviene. Claro, es fascinante el platicar con alguien como tú, con la enorme cultura que tienes, ¿no? Con un científico maravilloso que ha hecho mucho por la humanidad, por la gente, por niños, por adultos, que le has dado vida. Hiciste un trasplante de corazón ayer, me parece. Algo estaba yo escuchando, ¿no? Hace unos días. Acaba de haber uno de un cerdo a un hombre, cosa que también me llamó muchísimo la atención. Pero además esa parte en donde Carlos Riera Kinkel es el científico, también existe esta otra parte donde Carlos Riera Kinkel es el mago. Y eso es maravilloso, querido Carlos. Esta charla ha sido fascinante. Se me ha pasado muy rápido, caray. Quiero plantearte, por ejemplo, cómo la aplicación. A veces uno piensa que el estudiar estas cosas son vanas, que el estudiar estas cosas nos hace inútiles en el conocimiento. Hace varios años diseñé una técnica para reparar la válvula mitral, que la diseñé en función de la geometría sagrada. Decía, yo tengo que alargar el tamaño de una válvula. ¿Cuánto la alargo? La tengo que alargar en la proporción. La proporción divina. Entonces hice una plastía que le llamo plastía pentagonal, porque lo aplico a la geometría sagrada de un pentágono. Y ya lo hablaremos en otra ocasión. Qué interesante, Carlos. Qué delicia haber tenido a Carlos Riera Kinkel aquí con nosotros. Yo les invito a que nos hagan preguntas. Carlos es un hombre muy ocupado, pero estoy seguro que si lo llenamos de preguntas y preguntas que le atraigan, va a regresar aquí a la entrevista nuevamente. Carlos, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho, mi hermano. Y les agradezco a todos ustedes el que nos sigan. Les pido, por favor, que compartan esto, porque no es para mí, no es para Carlos, no es para Eric Villanueva, es para ustedes.
y que además de darle a la campanita, ¿cómo va? Se le da a la campanita y además hay que suscribirse al canal y para que sigamos haciendo más de estas cosas y podamos seguir escudriñando en el conocimiento universal que buena falta nos hace para ser, como tú bien dijiste, mejores personas. Y sí, la gente cambiamos. Podemos ser mejores a través del conocimiento en nosotros mismos y del conocimiento que se nos ha dado, que nos ha sido regalado y escondido y que hoy tratamos de desvelar. Carlos. Fernando, muchísimas gracias. Y yo nomás le quiero decir a todos los que te escuchan y que te ven, es, como dice el oráculo de Delfos, mírate hacia adentro y entenderás todo el universo. Es correcto. Muchas gracias. Hasta pronto. Es cuanto.